Amigos de la curiosidad y buscadores de la verdad, haced silencio en vuestras mentes y preparaos para un viaje que no requiere mapa ni nave, solo la disposición a escuchar. Hoy no leeremos libros de historia, sino que abriremos la biblioteca de los ecos, donde la sabiduría no está escrita con tinta, sino con los susurros de los ancianos y el humo de las chimeneas. Desde que la humanidad aprendió a encender un fuego, aprendió a contar historias. Los cuentos tradicionales no son meros entretenimientos, son las cápsulas de conocimiento más resistentes que poseemos. Son mapas sencillos y brillantes que nos guían a través de la jungla de las emociones y las decisiones. Los sabios del pasado sabían que, para enseñar, debían primero encantar. El cuento es la llave que abre la puerta del corazón. Al verlo sucederle a un dragón, a un pescador o a un niño, nuestra mente baja la guardia y la lección penetra sin la resistencia del ego. Hoy vamos a desenterrar 5 verdades eternas que residen en el corazón de la humanidad, usando cuentos de diversas tradiciones para iluminarlas. 1. El tesoro oculto. La verdadera riqueza nunca está afuera, sino escondida bajo la fatiga. 2. La sopa de piedra, el poder ilusorio de la escasez y la magia de la comunidad. 3. El miedo ficticio, cómo la mayoría de las cadenas son imaginarias y autoimpuestas. 4. La paradoja del pescador, el arte de saber cuándo la ambición se convierte en un grillete. 5. El maestro y el barco, el precio de la arrogancia y la naturaleza de la sabiduría. Dejad que vuestra imaginación os lleve de la mano. Los personajes que encontraréis tienen mucho que deciros sobre vosotros mismos. Haced a un lado la prisa fugaz de la experiencia diaria. Por un momento, abandonemos la luz artificial de las pantallas y busquemos el resplandor de una llama más antigua, la del fuego ancestral, alrededor del cual se congregaban las primeras comunidades humanas. Es en este espacio sagrado, donde la noche era vasta y las estrellas parecían tan cercanas, que nació la verdadera educación humana, el cuento tradicional. Estos relatos no eran un simple pasatiempo, eran el ADN moral de la humanidad. Los ancianos y las matriarcas sabían que las verdades esenciales sobre la avaricia, el coraje, la necedad y la redención eran demasiado complejas para la lógica pura. Por eso las empaquetaron en la piel de un zorro astuto, en la travesía de un viajero solitario o en el enigma de un rey. La belleza de los cuentos tradicionales es que nos permiten examinarnos a nosotros mismos sin la rigidez de la autocrítica. Cuando el personaje comete un error, nuestra mente puede señalarlo libremente, y solo en el eco de la historia reconocemos nuestro propio rostro en el espejo del error. Preparaos para escuchar la voz del pasado. Las soluciones a vuestros mayores dilemas no están en la última tecnología, sino en la sabiduría que fue susurrada al oído de vuestros ancestros. El cuento está listo para comenzar. Pilar primero. El tesoro oculto. La riqueza reside bajo la fatiga. Comencemos por el anhelo universal, la búsqueda de la riqueza. A menudo buscamos fortuna en tierras lejanas, en negocios complejos o en golpes de suerte.
El cuento tradicional nos enseña que el mayor tesoro está casi siempre enterrado bajo el sitio donde ya estás parado, pero requiere un esfuerzo tan grande que la mayoría se rinde a 10 centímetros de encontrarlo. La riqueza de la que hablamos no es solo el oro, es la riqueza del carácter, la satisfacción del trabajo bien hecho y la profundidad del autoconocimiento. Estas cosas son los verdaderos tesoros, y su precio es el sudor constante y la perseverancia, especialmente cuando el progreso parece inexistente. Cuento I. El tesoro escondido en el viñedo, parábola clásica. Había un anciano labrador que sentía que la muerte se acercaba y tenía miedo de dejar a sus hijos perezosos y mimados sin un sustento. Llamó a sus 3 hijos y les dijo en su lecho de muerte: «Hijos míos, he de confesaros algo. Hay un tesoro enterrado en el viñedo que hemos trabajado toda la vida. Buscadlo, es vuestra herencia». Tan pronto como el padre murió, los hijos corrieron al viñedo. Llenos de avaricia, cavaron y cavaron por toda la extensión del campo. Voltearon cada palmo de tierra, levantaron cada raíz, sin dejar un solo rincón sin excavar. Buscaron durante semanas, agotados, hasta que el campo parecía un laberinto de trincheras. Al no encontrar oro, se sintieron engañados y se quejaron. El hijo menor, más sensato, sugirió: «Ya que está todo removido, ¿por qué no plantamos las semillas este año?». Y así lo hicieron. Cuando llegó el otoño, la cosecha fue la más abundante y rica que jamás habían visto. El viñedo, nutrido por el esfuerzo incansable de la búsqueda, produjo una ganancia que triplicaba las cosechas anteriores. Solo entonces entendieron las últimas palabras de su padre. El tesoro no era el oro, sino la labor que los forzó a realizar el trabajo duro. La enseñanza es clara. El valor de la búsqueda siempre supera el valor de lo buscado. El esfuerzo que dedicas a buscar la riqueza exterior es el mismo esfuerzo que, por un acto de magia kármica, crea la riqueza real en tu carácter y en tu vida. Nunca maldigas el trabajo duro, es simplemente la pala que te da acceso a tu herencia. La mente humana, en su búsqueda incesante de la satisfacción, se obsesiona con el concepto de la ganancia fácil y el golpe de suerte. Vivimos a la espera de un evento externo, una herencia, un hallazgo, un ascenso que mágicamente resuelva todas nuestras carencias. Esta visión es la ceguera fundamental que los cuentos tradicionales han intentado corregir desde el inicio de los tiempos. La verdad profunda es que el tesoro, entendido no como oro, sino como plenitud, carácter, conocimiento aplicable y paz interior, casi nunca se encuentra a plena vista. Se halla invariablemente oculto bajo la superficie del trabajo que nos resistimos a hacer. Es la recompensa inherente al proceso, no al punto final. La trampa de la búsqueda externa. Cuando buscamos la riqueza fuera de la esfera de nuestro esfuerzo personal, caemos en la trampa de la pasividad expectante. El error no está en buscar el tesoro, sino en la creencia de que el tesoro será un objeto inerte que se puede tomar sin esfuerzo. La vida, en su infinita sabiduría, es una alquimista. Entiende que el valor del oro es finito, pero el valor del carácter forjado por la disciplina es infinito. Por lo tanto, el universo disfraza la verdadera recompensa, el cambio interior, la habilidad, la resiliencia,
bajo la apariencia de una tarea tediosa o imposible. La fatiga es el peaje necesario, la capa superficial que debe ser removida para revelar el valor. La metáfora de la veta de carbón. Consideremos a dos mineros. Uno se queja amargamente de la oscuridad, el polvo y el sudor, esperando encontrar un diamante en la superficie. El otro, sin mirar el reloj, se concentra en la tarea de picar la veta de carbón que tiene enfrente, golpe a golpe. El que se queja nunca encuentra nada. El que trabaja en el carbón, aunque al principio solo extraiga un material simple, con la acumulación constante de su esfuerzo, no solo acumula el carbón, sino que desarrolla el músculo, la habilidad y la paciencia que, tarde o temprano, lo guían a través de la veta y le permiten reconocer y extraer el verdadero diamante. Pilar segundo, la sopa de piedra. La magia de la abundancia compartida. El segundo error de la mente humana es la creencia en la escasez. Tendemos a enfocarnos en lo que falta y a acaparar lo poco que tenemos, cerrándonos al poder de la colaboración. El cuento tradicional nos enseña una lección mágica. La escasez es a menudo una ilusión social, y la llave para la abundancia reside en la generosidad y la habilidad de hacer que el otro participe. La sopa de piedra es un milagro social. Es la lección de que el espíritu humano, cuando se une en un propósito compartido, puede transformar lo más insignificante, una piedra, un poco de agua, en un festín abundante. Cuento segundo. La sopa de piedra, cuento popular europeo. 3 soldados hambrientos que regresaban de la guerra llegaron a un pueblo mezquino y empobrecido. El pueblo, temiendo compartir su poca comida, les cerró las puertas y declaró que no tenían nada. Los soldados, sin inmutarse, encendieron un fuego en la plaza central y colocaron un gran caldero con agua. Uno de ellos sacó con solemnidad una piedra redonda y lisa de su bolsillo y la dejó caer en el agua hirviendo. Un aldeano curioso se acercó y preguntó: «¿Qué hacéis, extraños?» «Estamos preparando la famosa sopa de piedra», dijo el soldado. «Es la sopa más nutritiva del mundo, pero solo le falta una pizca de sabor. Si tuvieras una zanahoria, daría un toque especial». El aldeano, que solo quería probar esa sopa mágica, corrió y regresó con una zanahoria. Luego otro aldeano se acercó y el soldado dijo: «Magnífico, ya casi está, pero si tuviera solo una patata, la textura sería inmejorable». Uno a uno, y sin que nadie se sintiera empobrecido, el pueblo fue añadiendo una patata, una cebolla, un poco de sal y hasta un trozo de carne. Cuando la sopa estuvo lista, el soldado retiró la piedra inútil y la tiró. La gente del pueblo, que creía no tener nada, se reunió en la plaza y compartió el estofado más rico y abundante que jamás habían comido. La moraleja es una fórmula para la prosperidad. La piedra representa la idea, la visión, la fe, el propósito inicial. Es la semilla que no aporta valor nutricional, pero que permite que la mente de la escasez se abra a la contribución. El verdadero arte del liderazgo y la abundancia es hacer que la gente sienta que está dando poco para recibir todo. La generosidad en la comunidad no resta, multiplica. La segunda gran lección de los cuentos tradicionales aborda una de las neurosis más persistentes de la humanidad: la creencia ciega en la escasez. La mente condicionada
se enfoca automáticamente en lo que falta, lo que resulta en miedo, acaparamiento y aislamiento. Esta mentalidad, heredada de tiempos de verdadera privación, se convierte en un autoengaño destructivo en la era de la abundancia potencial. Los cuentos nos ofrecen la receta para superar esta neurosis, la sopa de piedra. Esta historia no es sobre la cocina, es sobre la magia psicológica de la generosidad y la habilidad de transformar la nada en un todo, no por arte de magia, sino por el poder catalítico del propósito compartido. El principio de la contribución mínima. El error de la escasez es que exige una contribución total como condición para la participación. La persona mezquina cree que dar cualquier cosa la empobrece. La estrategia de la sopa de piedra ataca este miedo de raíz. Pide solo el mínimo esfuerzo o recurso, una zanahoria, una patata, para un objetivo percibido como grandioso, la sopa mágica. Al dar algo pequeño, el contribuyente se siente seguro y su participación en el gran resultado está garantizada. La piedra en el cuento es la metáfora de la visión, la fe o la iniciativa. Es el elemento esencial que no tiene valor material por sí mismo, pero que actúa como el catalizador psíquico necesario para que la mente cerrada se abra. Es el detonante que convierte la inercia del miedo en la energía de la cooperación. La metáfora del tapiz comunitario. Imaginemos una aldea donde cada persona guarda un único hilo de seda. Si todos guardan su hilo por miedo a que los demás no contribuyan, la aldea permanece en la desnudez. Pero si una persona extiende una aguja y un trozo de tela, la piedra de la iniciativa, y pide a cada vecino solo 1 centímetro de hilo para un propósito elevado, el tapiz ceremonial, el miedo a la pérdida es mínimo. Al final del día, nadie siente haber perdido su hilo, pero la aldea entera posee un tapiz rico y complejo que nadie podría haber creado solo. La belleza y la utilidad del tapiz, la abundancia, exceden exponencialmente la suma de las contribuciones individuales. Pilar 13. El miedo ficticio. Las cadenas imaginarias. Uno de los temas más recurrentes de los cuentos es el desafío de la liberación. Los héroes y heroínas casi siempre están encadenados, encarcelados o sujetos a una maldición. Pero la enseñanza profunda es que la mayoría de nuestras propias cadenas son autoimpuestas. Son barreras psicológicas y miedos heredados que existen solo en la mente, no en la realidad objetiva. El miedo ficticio es la fuerza que nos mantiene pequeños, anclados a la zona de confort por terror, a un castigo que ya no existe. Cuento 13. El elefante encadenado, parábola sufí oriental. Un viajero que visitó un campamento circense observó algo extraño. Los elefantes, enormes y poderosos, estaban sujetos por una pequeña cuerda atada a una estaca de madera clavada en el suelo. La cuerda no era gruesa, la estaca no era profunda, y el elefante, con un solo tirón, podría haber roto su cadena y huido. El viajero perplejo preguntó al cuidador, ¿por qué no escapan? El cuidador sonrió. Señor, esta cuerda es la misma que usamos cuando eran crías. Cuando eran pequeños, la cuerda era suficiente para sujetarlos, y por más que luchaban, no podían romperla. Después de intentarlo cientos de veces, grabaron en su memoria la idea de que la cuerda es más fuerte que yo.
Ahora que son adultos y tienen la fuerza para arrancar un árbol, ni siquiera lo intentan. Creen que todavía no pueden. La moraleja es una llamada al despertar. La cuerda que te sujeta a trabajos que odias, a relaciones tóxicas o a sueños no cumplidos, es a menudo la memoria de un fracaso pasado o el miedo a una opinión ajena que ya no tiene poder real. La liberación no requiere una fuerza sobrehumana, sino el simple acto de cuestionar la cadena y atreverse a tirar con la fuerza que posees hoy, no con la que tenías cuando eras una cría. Una de las tragedias recurrentes en la épica humana es el encarcelamiento, ser un cautivo, estar encadenado, vivir bajo una maldición. Los cuentos de todas las culturas han explorado esta idea, pero la verdad más impactante que revelan es que la mayoría de las cadenas que nos inmovilizan en la vida adulta son ficticias. No son grilletes de acero forjados por un tirano, sino estructuras psicológicas mantenidas por la inercia del miedo y la lealtad a un fracaso pasado. El miedo ficticio es la fuerza que nos convence de que somos insuficientes, de que no podemos cambiar, o de que el castigo por intentar la libertad es mayor que el dolor de permanecer inmóvil. Este mecanismo mental ancla nuestra vasta capacidad presente a la limitada experiencia de nuestra niñez o de un momento de debilidad. La ilusión del límite heredado. Cuando enfrentamos un nuevo desafío, la mente recurre al archivo. Si el archivo contiene la memoria de un fracaso, una vez que intentaste emprender y no funcionó, una vez que hablaste en público y te reíste de ti, la mente proyecta ese antiguo límite al presente, convencida de que la cuerda es más fuerte que yo. La realidad de tu fuerza física, intelectual y emocional ha cambiado radicalmente, pero la memoria de la limitación permanece intacta. La liberación no requiere una fuerza titánica, requiere el cuestionamiento de la propia cadena. Es el acto de someter la memoria pasada al juicio de la capacidad presente. La metáfora de la prisión de seda. Imaginen a un prisionero que ha sido encerrado toda su vida y ha sido liberado. En lugar de una celda de piedra, lo encierran en un cubo gigantesco de seda fina. La seda lo envuelve, lo limita y le impide moverse libremente. El prisionero se queja de la dureza de la seda y de lo injusto de su prisión. Pero la verdad es que la seda, aunque restrictiva, no tiene la fuerza estructural para detenerlo si él simplemente la rasga o la empuja con intención. Su prisión no es la tela, sino la creencia internalizada de que las paredes de la prisión son irrompibles, una lección aprendida de las celdas de piedra de su pasado. Pilar cuarto. La paradoja del pescador. La suficiencia como meta. El mundo moderno idolatra la ambición sin fin, la constante escalada. Pero los cuentos, especialmente aquellos provenientes de culturas menos industrializadas, nos recuerdan una verdad vital. La suficiencia es un arte, y la ambición, más allá de la necesidad, se convierte rápidamente en una nueva forma de esclavitud. Esta es la paradoja del crecimiento. Si la meta de la riqueza es la libertad, ¿por qué la mayoría de los ricos se sienten más atrapados por sus negocios y responsabilidades? La meta se convierte en el grillete. Cuento cuarto. El pescador y el hombre de negocios. Parábola mexicana. Un empresario de Harvard muy estresado y adinerado observó a un pescador en un pequeño pueblo costero de México.
El pescador estaba recostado junto a su pequeña barca, fumando tranquilamente. El empresario preguntó con impaciencia: ¿por qué no estás pescando? Ya pesqué suficiente para mí y mi familia hoy, respondió el pescador, encogiéndose de hombros. ¿Y por qué no pescas más?, insistió el empresario. ¿Para qué, señor? Para ganar más dinero. Así, en unos años, podrías comprar una barca más grande y contratar a otros pescadores. ¿Y luego qué? Luego, en 10 años, podrías tener una flota y una oficina en la ciudad. Así, podrías distribuir el pescado tú mismo y ganar millones. ¿Y luego qué?, preguntó el pescador con una sonrisa. Luego, tonto, podrías vender todas tus acciones y retirarte. Podrías mudarte a un pueblo pequeño, sentarte junto a tu barca y pasar el día fumando tranquilamente. El pescador señaló la barca. Amigo, ¿y qué crees que estoy haciendo ahora? La moraleja es una lección de perspectiva. Si el objetivo final de tu esfuerzo es un estado de paz, tiempo libre y autonomía, pregúntate si estás tomando el camino más largo y estresante para llegar allí, o si esa meta es accesible ahora con menos recursos. La verdadera sabiduría es saber cuándo el crecimiento deja de ser una herramienta de libertad y se convierte en una fuerza que te esclaviza a un futuro innecesario. El error del crecimiento ilimitado es que confunde la necesidad, lo que se requiere para vivir dignamente, con el deseo, lo que se requiere para impresionar o satisfacer un ego insaciable. El punto de suficiencia es el umbral crítico que la sabiduría tradicional nos invita a definir. La suficiencia no es pobreza, sino libertad de la dependencia. Es la declaración consciente de que lo que se tiene es adecuado y que el costo de adquirir el siguiente nivel de posesiones, en términos de tiempo, estrés y paz mental, es demasiado alto. Una vez que se alcanza la suficiencia, todo el tiempo y la energía que antes se dedicaban a la escalera pueden redirigirse hacia la riqueza real, relaciones, salud, contemplación, servicio. La metáfora del vaso y el agua salada. Imaginemos a un hombre sediento que cree que el único camino hacia la satisfacción es beber agua salada. Cada sorbo no calma su sed. De hecho, solo la intensifica, obligándolo a beber más para compensar la deshidratación que él mismo está causando. La acumulación material y la ambición desmedida son el agua salada. Cada más dinero, más poder, más cosas, no satisface la sed de la paz interior, solo aumenta el apetito artificial, el estrés y la preocupación por mantener el nivel. La única solución es dejar el vaso y buscar el agua fresca y simple que calma la sed verdadera. El pilar quinto, que esto el maestro y el barco y Sindur, el precio de la arrogancia. Finalmente, la eterna lección de la humildad frente al conocimiento. En un mundo donde la información es abundante, el riesgo de la arrogancia intelectual es mayor que nunca. Los cuentos nos recuerdan que la sabiduría no es lo que sabes de los libros, sino lo que sabes de la vida, y que la ignorancia sobre el mundo físico puede ser mucho más peligrosa que la ignorancia académica. Cuento quinto, el filósofo y el barquero, parábola sufí. Un filósofo arrogante contrató un pequeño barco para cruzar un río caudaloso. Mientras navegaban, el filósofo, que no conocía el silencio, le preguntó al barquero:
Dime, amigo, ¿has estudiado alguna vez lógica o filosofía? El barquero, con sus manos rudas en el timón, respondió: No, señor, mi padre solo me enseñó a leer las nubes y a manejar las corrientes. ¡Qué desgracia!, exclamó el filósofo. Has perdido una cuarta parte de tu vida. Continuaron navegando y el filósofo preguntó: ¿Has leído a Platón o has estudiado la ciencia de la navegación astronómica? No, señor. Solo sé distinguir una roca sumergida de un tronco flotando. ¡Qué pena!, dijo el filósofo. Has perdido la mitad de tu vida. En ese momento, una tormenta repentina azotó el río y una ola enorme golpeó el pequeño bote. El barquero se aferró al timón y preguntó al filósofo con voz urgente: «Dígame usted, gran sabio, ¿sabe nadar?». El filósofo, blanco de terror, respondió: «No, nunca lo aprendí». El barquero, resignado, respondió: «Entonces, me temo que usted ha perdido toda su vida». La enseñanza final es un llamado a la sensatez práctica. La arrogancia académica es inútil cuando la realidad exige una habilidad fundamental para la supervivencia. La verdadera sabiduría no reside en la acumulación de títulos, sino en el conocimiento aplicable y la humildad para reconocer que siempre hay un conocimiento vital que se te escapa. La lección final es que a veces el barquero que sabe leer la tormenta es más sabio que el filósofo que solo sabe leer libros. La última de las grandes enseñanzas ineludibles se dirige al ego intelectual. En nuestra cultura de la certificación se confunde el conocimiento, la acumulación de hechos y teorías, con la sabiduría, la capacidad de aplicar el conocimiento de manera efectiva para la supervivencia y el bienestar. La posesión de un título o la capacidad de citar textos antiguos nos da una falsa sensación de inmunidad ante las leyes básicas de la realidad. La arrogancia intelectual es la creencia fatal de que el mapa es más importante que el territorio. Esta condición no solo es socialmente repulsiva, sino que es existencialmente peligrosa, pues te convence de que dominas la situación cuando, en realidad, estás peligrosamente desprevenido ante las demandas más fundamentales del mundo físico. La jerarquía de la ignorancia. La vida opera en múltiples niveles de conocimiento. Un doctorado en física puede ser inútil ante un motor averiado si no se tiene la habilidad práctica de un mecánico. La sabiduría tradicional honra la funcionalidad del saber. La ignorancia más peligrosa no es la de los hechos, sino la de las habilidades básicas para navegar la vida. El peligro del orgullo es que sella la posibilidad de aprender de aquellos cuya experiencia práctica es vital, pero cuyo conocimiento no está vestido de títulos académicos. El precio de la arrogancia es la vulnerabilidad absoluta ante lo inesperado. La metáfora de la torre de marfil inestable. Imaginemos a un hombre que construye una magnífica torre de marfil. La torre es alta, brillante y adornada con todos los libros y diplomas que ha coleccionado. Él mira desde lo alto con desprecio al pueblo que trabaja en la tierra. Sin embargo, el hombre solo construyó los pisos superiores, ignorando los cimientos y la geología del suelo. Su torre, aunque brillante, carece de anclajes profundos. Ante la primera gran tormenta, la estructura completa se derrumba sobre sí misma. La sabiduría aplicada es el cimiento de piedra.
La arrogancia es la torre de marfil diseñada para impresionar, pero incapaz de soportar el peso de la realidad. Hemos cruzado el umbral de 5 cuentos atemporales. Estas historias, vestidas de fantasía y antigüedad, son en realidad un mapa en clave de la conciencia humana. Nunca dejes de cavar en tu viñedo actual. Sé la piedra que inicia la abundancia en tu comunidad. Cuestiona la cuerda que te sujeta. Es probable que ya sea ficticia. Define tu suficiencia antes de que la ambición te esclavice. Y recuerda siempre que el conocimiento vital supera al conocimiento libresco. La voz de la sabiduría no se manifiesta en grandes gritos, sino en el eco sereno de estas historias. Llevad estas enseñanzas con vosotros, pues son la brújula del eremita que os guiará a través de cualquier tormenta. Que vuestra vida sea rica, no en oro, sino en el carácter que forjáis al cavar. Hemos completado nuestro viaje a través de la biblioteca de los ecos, y al salir de este espacio de cuentos, debemos reconocer que estos relatos no son reliquias del pasado, sino manuales de funcionamiento del corazón humano. El valor de la sabiduría tradicional no reside en su antigüedad, sino en su aplicabilidad inmutable a los dilemas de la vida moderna. La síntesis de las enseñanzas eternas. Llevad con vosotros los 5 principios esenciales que forjan un carácter resiliente y sabio. El tesoro. Nunca maldigas el trabajo. Es la única pala que revela la riqueza que ya posees. Cava en tu propio viñedo. La abundancia. Cuestiona la escasez. Sé la piedra que cataliza la generosidad y convierte la nada en un festín compartido. La libertad. Revisa tus cadenas. El miedo ficticio del pasado es la única cuerda que sujeta tu potencial presente. Tira de ella. La meta. Define tu suficiencia. Evita la trampa de la ambición sin fin que te roba la paz y el tiempo que persigues. La humildad. Honra el saber aplicado. El conocimiento libresco no sirve de nada si no sabes nadar cuando el río se desborda. La misión de los cuentos es simple: recordarte que tienes la capacidad de ser el héroe de tu propia historia. La vida seguirá siendo un río caudaloso, pero ahora posees la brújula de las enseñanzas eternas para navegar las aguas turbulentas. Sé sabio, sé valiente, y que tu vida sea la mejor historia jamás contada.